Viascledine 300. Caja con 60 cápsulas. Bienestar articular por más tiempo. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a formar parte de nuestro Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología FEMICOT 2020. En este bloque presentaremos el tema titulado Triángulo de Jaffe. Como sabemos, los tumores óseos son procesos infrecuentes. En consecuencia, llegar a un diagnóstico es un tanto difícil. Los tumores óseos son un grupo heterogéneo, pocos frecuentes, que tienen subtipos variantes con una presentación clínica e histológica muy variada. La naturaleza de la ortopedia oncológica se ocupa de ese tipo de afectaciones que son difíciles de estudiar, de diagnosticar y de tratar en muchos de los casos. La complejidad diagnóstica en cada entidad patológica de la ortopedia no es fácil. De ahí la importancia de establecer rutas diagnósticas bien y mejor establecidas. Esto es importante porque cuando nos enfrentamos a cualquier decisión clínica, el racionamiento es de vital importancia. En la ortopedia, las estrategias del diagnóstico las podemos dividir en dos. La primera, que es un razonamiento rápido, intuitivo, inconsciente en muchos de los casos, basado en nuestra experiencia. El segundo es el análisis consciente, deliberado, deductivo, científico, racional, más preciso del problema ante el cual nos estamos enfrentando. Y el sesgo cognitivo, como en el estudio del Dr. Gurich, donde nos habla de la importancia del resultado final de la afectación del sesgo cognitivo en el resultado del paciente. Es importante que debemos considerar al tumor óseo como una entidad clínico-patológica cuyo comportamiento y potencial biológico se van a ver afectados por distintos factores dentro de los datos clínicos, los estudios de imagen y el resultado histopatológico. Aunque un enfoque intuitivo basado en datos fragmentarios en ocasiones puede resultar muy impresionante
cuando se utiliza para llegar a un diagnóstico, es más probable que un enfoque analítico escalonado conduzca a la coherencia y la precisión. Por esta razón específica, intentamos describir las lesiones óseas neoplásicas de manera individual con un enfoque que correlacione los datos clínicos, las de imagen y los estudios histopatológicos. En este punto llegamos a lo que se ha descrito desde hace mucho tiempo, es un triángulo diagnóstico. Desde 1958, el doctor publicó este concepto denominado triángulo de Jaffe, en el cual el doctor Henry Jaffe mencionaba cómo el patólogo, el imagenólogo y el ortopedista compartían sus puntos de vista sobre una lesión ósea específica para poder llegar a un diagnóstico racional. Este enfoque del triángulo del Dr. Jaffe evita el énfasis excesivo en un aspecto de la presentación de cierto tumor que a menudo trae como consecuencia opiniones dispares o diferentes y sigue siendo un estándar de la práctica dentro de la ortopedia oncológica. El triángulo de Jaffe es un enfoque analítico escalonado en el que se consideran el conjunto de los datos distintivos, tanto clínicos, de imagen e histopatológicos para poder llegar a un diagnóstico. Siempre debemos de tomar en cuenta que si estamos pensando en algún tipo de tumor, debemos de tomar en cuenta los aspectos clínicos que nos va a dar el paciente, como la edad principalmente, el sexo, tomar en cuenta la localización anatómica, las características de la imagen y por último el abordaje histopatológico. Si tomamos en cuenta estos datos, vamos a poder precisar en el diagnóstico final. Por eso es importante tomar en cuenta la edad del paciente y determinar que cada grupo de edad se caracteriza por la presentación de determinados tipos de tumores, ya sean benignos o malignos, de acuerdo a la edad o la década que nos encontremos. En estos casos, por ejemplo, el fibroma no osificante, la displasia fibrosa, el osteocondroma, se presentan durante la primera a la tercera década de la vida en el grupo de los tumores benignos. Y por el lado de los tumores malignos, el osteosarcoma entra en este grupo de edad. Si continuamos por cada grupo etario y llegamos a los tumores en la que se presentan de la quinta década de la vida en adelante, las lesiones metastásicas son las que van a predominar en ese tipo de lesiones. Otro punto importante es el dolor. Importantísimo en la historia clínica y en la exploración física ortopédica, determinar y profundizar en el análisis del tipo de dolor que nos va a referir el paciente. Distinguirlo de una lesión, un dolor mecánico a un dolor originado por una actividad osteogénica tumoral. Es importante de revisar a detalle este síntoma. La imagen, los estudios de imagen, los estudios de extensión como la resonancia, la tomografía, los estudios de medicina nuclear, el PET-CT, son estudios importantísimos en el estudio de los tumores óseos, pero la radiografía simple sigue siendo el estudio de imagen fundamental en los tumores óseos. Existen diversos artículos que nos van a hablar de cómo observar y cómo analizar esos tumores. Si ya tenemos un tumor y sabemos a qué grupo de edad pertenece, debemos investigar si es una lesión única o múltiple, dónde está localizada, si es un tumor de largo, un tumor plano, dónde está localizada, si afecta la zona metafisiaria, si está abierta la fisios de crecimiento, si está intramedular, si afecta o no la cortical, si la está destruyendo, si existe una reacción perióstica. Debemos distinguir entre una reacción perióstica benigna y la reacción perióstica maligna. Esto trae como consecuencia que debemos analizar y determinar dónde está localizada el tumor, hasta dónde llega, el patrón de destrucción, si la reacción perióstica, el tipo de matriz que presenta este tumor y si existe o no afectación de las partes blandas intra o extracompartimental. Para poder llegar al punto
de considerado clave en el trastorno musculoesquelético, que es la toma de biopsia. El doctor Jaffe nos dice que la biopsia debe considerarse como un final del diagnóstico, no como un atajo del mismo. Esto es importante que esta biopsia debe ser realizada por el cirujano experto para que nos aporte toda la información necesaria y ya la llevemos al patólogo. Y este diagnóstico que nos pueda emitir el patólogo debe tener un proceso del análisis de los datos clínicos y radiográficos desde antes de la biopsia y después de la biopsia. Estos estudios se van a relacionar, analizar para poder emitir un reporte detallado y claro sobre el material que le hemos enviado al patólogo. El patólogo recibe la información suficiente para poder emitir un diagnóstico. Podemos decir que él recibe un fragmento de hueso que es como un rompecabezas para poder emitir un diagnóstico. Esto es algo desafiante, a menos que podamos correlacionar las muestras con los hallazgos radiológicos y clínicos. Así, el patólogo podrá emitir un diagnóstico mucho más preciso y completo. En este punto, el patólogo se convierte en el actor directo en la toma de decisiones. La responsabilidad debe ser compartida y justificada en cada paso con los estudios clínicos y radiográficos. Esto es importante para poder escribir el desafío de emitir un diagnóstico histopatológico definitivo. Es importante todos estos datos y podemos concluir que debemos fomentar la capacidad de combinar la experiencia y los conocimientos clínicos de cada entidad tumoral. El triángulo diagnóstico de Jaffe continúa siendo válido y evita el énfasis excesivo de cada aspecto en la presentación de tumor y que no nos vaya a dar información o opiniones diferentes. El intercambio de opiniones entre el patólogo, las imágenes y el ortopedista oncólogo es primordial para el resultado pronto y el resultado mucho más funcional para el paciente. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Enrique Durán Arce, soy ortopedista, traumatólogo y tengo una alta especialidad en ortopedia oncológica. El día de hoy pues vamos a tocar un tema, considero yo, de suma importancia, agradeciendo al comité organizador por haberme dado la oportunidad de dar este tema que en lo personal creo que es fundamental para el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de padecimientos, ¿no? En el caso de las biopsias óseas, pues bueno, vamos a tomar algunas consideraciones importantes. En general existen dos escenarios o dos grupos de personas que vemos este procedimiento de alguna manera. Aquellos que vemos que es un procedimiento simple, en el que inclusive hasta menospreciamos, pudiéramos llamarlo así, darle ese calificativo, en el que pues es un procedimiento quirúrgico que no va a requerir algunas habilidades de importancia, quirúrgicas por supuesto, que no tiene riesgo y que muchas de las ocasiones pues hasta algunos nos pudiéramos atrever a hacerla de manera muy ambulatoria en un consultorio o sin ninguna medida de asepsia y con algunas situaciones pues poco formales, ¿no? Tenemos pues otro grupo de médicos o otro grupo de ortopedistas que entendemos que este tipo de procedimientos requieren una planeación quirúrgica importante. A veces también tenemos que tener en cuenta los escenarios y los recursos que tenemos a la mano y por supuesto tener siempre en consideración que este tipo de lesiones, que obviamente algunas nos van a dar algún indicador de algún patrón hacia la agresividad o a la benignidad, pues tratar de tener el protocolo lo más completo posible, ¿no?
y que también tengamos que entender que este tipo de procedimientos, por más sencillos que a veces parezcan y que lleven un poco tiempo en realizarse, van a tener un potencial de complicaciones desde los que van a ir a las cirugías definitivas o en las que nos van a poder evitar ofrecerle al paciente muchas veces salvamentos de extremidades y algunos otros tipos de procedimientos no convencionales oncológicos. Entonces, pues bueno, todos nos enfrentamos a este tipo de lesiones, algunas con algunos patrones más benignos, otros pues que nos dan una tendencia hacia la agresividad. Sin embargo, pues tenemos que entender que la radiología es fundamental o es la puerta de entrada para nosotros empezar a abordar un paciente y obviamente sin poner o dejar de poner más bien en el otro lado de la balanza el factor clínico, ¿no? Siempre es bien importante, y a muchos de los que nos dedicamos un poquito más al tratamiento de los tumores, que nos envíen radiografías sin presentación de más datos y ver qué opinamos. Sin embargo, pues tenemos que tener el contexto de qué edad tiene el paciente, de suma importancia, fundamental. Otros datos clínicos, si hay dolor, si el dolor es de inicio insidioso, si hay traumatismos previos, como en el 90% de los diagnósticos de este tipo de padecimientos que llegan a ser la puerta de entrada, si el paciente se presentó con una fractura patológica, si ya había dolor previo. Entonces, ir haciendo un poquito más o ir profundizando un poquito más en el escenario clínico del paciente. Obviamente, una vez que tengamos ya la radiología y la clínica bien desmenuzada, pues entonces sí pudiéramos atrevernos a pedir otro tipo de estudios. Generalmente, cuando estamos hablando de lesiones óseas, pues vamos a tendernos a pedir estudios como una tomografía simple, como una resonancia magnética, y si se tiene el recurso a la mano y no nos va a entorpecer el diagnóstico o la velocidad en la que nos va a dar el diagnóstico, idealmente se debe de tener un estudio de medicina nuclear. Obviamente esto se tiene que conceptualizar en el tipo de institución que estemos y con la velocidad que tengamos a la mano los resultados, ¿no? Y es bien importante tener el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones, como lo vemos aquí en la imagen, lesiones con patrones geográficos en un paciente pediátrico que claramente nos están dando la idea de que hay algo agresivo que está creciendo dentro de ese hueso y que muchas veces, como lo dice algún maestro por ahí, no todo es quiste en el hueso, ¿no? Entonces, tenemos muchas complicaciones. Generalmente este tipo de imágenes las vamos a ver en aquellos pacientes en los que precisamente no se hizo una buena planeación quirúrgica, una buena planeación de una biopsia. Se hicieron incisiones muy grandes donde hay una contaminación extensa, se abre la cápsula del tumor y al final de cuentas todo esto nos va a disminuir pues la probabilidad de tener éxito para preservar una extremidad cuando son generalmente en tumores malignos, también cuando son en tumores benignos, porque funcionalmente pues tenemos que hacer resecciones de tejidos contaminados y eso va a impactar en la función del paciente, ¿no? Entonces sabemos que siempre debemos, si vamos a hacer heridas grandes, porque no tenemos a la mano algunas herramientas para hacer una correcta biopsia ósea, pues hacer heridas longitudinales en las extremidades. Esto pues sabemos que cuando hay diagnósticos oncológicos o desfavorables, pues tenemos que llevarnos todo el islote del tejido contaminado, ¿no? Entonces, lo que nosotros utilizamos generalmente cuando se van a hacer biopsias óseas, pues son estas herramientas que nosotros las denominamos como trefinas, que al final de cuentas son cilindros por donde vamos a hacer un abordaje mínimo invasivo para poder obtener una biopsia de un taquete de hueso de buena calidad para que sea procesado por el patólogo. En el caso que vemos a continuación, pues nos podemos dar cuenta de cómo hay una lesión muy agresiva que al final de cuentas resultó ser un fibroma condromixoide. Sin embargo, al hacer la planeación quirúrgica, pues podemos darnos cuenta, obviamente la planeación de la biopsia, que ya estamos pensando en que ese paciente le voy a hacer un abordaje del pectoral, en donde voy a tener una mínima diseminación del contenido tumoral, ¿no? Entonces, muchas veces utilizamos agujas para hacer las biopsias de aspiración y por ahí podemos aspirar alguna
alguna cantidad de líquido. Entonces, en la planeación quirúrgica, las biopsias, el protocolo diagnóstico siempre debe de estar completo. Tenemos que pensar en que el abordaje por donde vamos a hacer la biopsia va a ser el definitivo para el procedimiento y en el que ofrezcamos una diseminación mínima, ¿no? Estas son algunas de las herramientas que utilizamos, las tenemos de diferentes calibres y generalmente se utilizan para tomar tejido óseo, ¿no? No menos importante también en tumores de partes blandas. A veces tenemos que echar de la mano del ultrasonido, que es un excelente método en el que con una pequeña aguja fina podemos hacer aspiraciones y poder tener una buena muestra, ¿no? Para finalizar, quiero comentar dos casos rápidamente. El caso 1, un masculino de 20 años, llegó con este tipo de lesión en el fémur distal, una lesión septada. Se hizo un tratamiento, por ahí pueden ver lo que se le hizo, inclusive el médico que lo vio pues hizo alusión. El paciente se complicó, se le pasó el tiempo, 8 meses, con una lesión muy destructiva en el fémur distal en el que ya nos quedan pocas opciones. Afortunadamente esto fue un fibroma condromixoide, pero podemos darnos cuenta que un tumor benigno que tenía muchas formas de haberse tratado inclusive biológicamente y sin necesidad de ser tan agresivos con la reconstrucción, pues llegan a este tipo de cirugías, ¿no? Y otro caso, una femenina de 7 años con una lesión quística, con un patrón geográfico que tiende a ser agresiva en la radiografía. Obviamente, pues muchos por ahí dirán, vamos a hacerle un curetaje, meterle injerto, es un quiste unicameral o un quiste neurismático en una niña de 7 años. Sin embargo, en la resonancia vemos un patrón sólido en el interior de la lesión. Se realiza una biopsia con los criterios correctos, pensando en que esto puede ser un diagnóstico oncológico, y efectivamente pues tenemos este tipo de diagnósticos que nos van a cambiar completamente el pronóstico del paciente. La conclusión, y para llevar a casa rápidamente, yo lo único que quiero dejarles es que la biopsia es un procedimiento quirúrgico clave para el éxito definitivo del tratamiento del paciente, independientemente de que sea un diagnóstico oncológico o un tumor óseo benigno. La planeación de la biopsia debe de tratar o se debe de llevar con el protocolo diagnóstico lo más completo que se tenga, individualizando pues los escenarios que tengamos en cada uno de los hospitales. Y bien importante la relación que debe de haber y comunicación entre patólogos, entre el área clínica y radiológica, para siempre ofrecer un mayor éxito a nuestros pacientes. Bueno, pues muchas gracias, quedo a la orden y es un gusto compartir con ustedes durante esta plática. Gracias, hasta luego. Buen día, vamos a platicar un poco acerca de lo que son los tumores óseos benignos. Para poder conceptualizar adecuadamente a este tipo de neoplasias óseas, debemos de considerar dos factores principales. Uno, las características clínicas y dos, las características radiográficas. Dentro de las características clínicas, quizá el parámetro más importante es la edad del paciente. ¿Por qué? Porque difícilmente vamos a encontrar lesiones óseas o tumores óseos benignos por arriba de los 40 años de edad. Habitualmente son lesiones que se encuentran en las primeras décadas de la vida, y conforme vamos avanzando en edad, las posibilidades de toparnos ante una lesión benigna disminuyen. Tomamos en cuenta la localización de la lesión, la forma de presentación, la sintomatología que nos están generando. Y todo ello debemos enlazarlo definitivamente a la cuestión o a las características radiográficas de la lesión. ¿A qué nos referimos? Bueno, debemos de considerar que una lesión con márgenes bien definidos, en algunas ocasiones incluso hasta con halos esclerosos que las delimitan, zonas de transición estrechas, imágenes radiográficas características, como podemos ver aquí una deformidad y una imagen en vidrio esmerilado aquí en la metáfisis proximal de este fémur, nos hace sugerir lesiones benignas, en algunos casos como en el osteocondroma, que ustedes pueden ver aquí. Pues definitivamente no ocupamos una biopsia para poder hacer diagnóstico. Otras lesiones, como el fibroma no osificante, de localización característica en zonas metafisiarias,
con halo escleroso, y en algunas ocasiones, conforme va avanzando la edad del paciente, se van consolidando como parches óseos reparativos que ya en la edad del adulta prácticamente desaparecen. Hasta 1980, el campo de la ortopedia oncológica no existía como tal. Eran pocos a nivel mundial los esfuerzos que se gestaban por tratar de diseñar la ortopedia oncológica como tal. Y fue hasta este año, quizá a raíz de este trabajo clave que ustedes ven por aquí, que William Enniken se constituye quizá como el padre de la ortopedia oncológica, y él establece una serie de lineamientos que nos definen a esta rama de la ortopedia como una rama aparte. Dentro de este trabajo podemos ver que Enniken divide en 3 estadios a los tumores o lesiones óseas benignas. Estadio 1 son aquellas lesiones latentes, estadio 2 lesiones activas y estadio 3 lesiones agresivas. ¿Qué entendemos por lesiones latentes? Bueno, aquellas que están ahí, que quizá nunca nos demos cuenta que existen, sino hasta que por alguna otra circunstancia ajena a la lesión ósea como tal, se toma alguna imagen radiográfica y se determina que se encuentra tal lesión. Bajo esas circunstancias estamos hablando de que son lesiones que no nos generan sintomatología, pese a que se encuentran en grado variable dentro del paciente. El estadio 2 corresponde a lesiones activas. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas que generan cierto tipo de sintomatología. Quizá podemos hablar de lesiones como el osteoma osteoide, como estos 2 casos que vemos aquí en cortes tomográficos, o lesiones como los encondromas, que bajo ciertas circunstancias nos pueden dar sintomatología y que cuando la generan, esta es de baja cuantía. Las lesiones agresivas, pues los 2 grandes representantes de este grupo son el condroblastoma y el tumor de células gigantes. Estas son lesiones que sabemos que si no se tratan, empiezan a crecer paulatinamente y que en algunos casos nos llegan a generar lesiones sumamente grandes que precisan de resecciones bastante más agresivas, como vamos a ver un poco más adelante. Precisamente hablando de resecciones, los 4 formas de llevar a cabo estas resecciones pues, son precisamente con los límites quirúrgicos intralesionales, marginales, amplios y radicales. Quizá para lesiones óseas benignas, pues estamos hablando de lesiones intralesionales o marginales en la mayor parte de las ocasiones. Sin embargo, en contadas también nos vemos forzados a hacer resecciones amplias o en su defecto radicales en más raras ocasiones. ¿Qué entendemos por una resección intralesional? Bueno, pues más comúnmente denominadas de grado óseo, son aquellas lesiones que el hecho de entrar a la lesión, vaciarla y quizá tratar de darle un poco más de margen dentro de la misma lesión y después aportar algún elemento de relleno como algo injerto o injerto autólogo, como en el caso de este quiste neurismático, o algo como esto en un tumor de células gigantes de la tibia proximal, donde el relleno se hace a base de cemento, se logra la resolución del cuadro. El segundo tipo corresponde a las resecciones marginales, son aquellas en las cuales nos vamos a la base de la lesión para poder hacer la resección. El ejemplo óseo característico pues es el de osteocondromas o exostosis osteocartilaginosa. Sin embargo, es mucho más frecuente realizar este tipo de resección en tumores de partes blandas como los lipomas o los fibromas. La tercera variedad corresponde a las resecciones amplias y estos pues los hacemos habitualmente en tumores más agresivos, estadio 3, como generalmente ocurre en el tumor de células gigantes, como este caso que presento aquí, que corresponde a un TCG de la tibia proximal, o este otro que corresponde al radio distal, ambos en localizaciones características para esta patología. Finalmente, debemos de hablar en relación a resecciones radicales, que no hay que confundir con tratamientos radicales, que eso implicaría la amputación o la desarticulación de una extremidad, o en este caso de algún ortejo.
¿Qué entendemos por resección radical? Aquella en la cual hay que retirar la totalidad del compartimento involucrado, como en el caso de esta falange proximal que estaba siendo afectada por un fibroma condromixoide ya en repetidas ocasiones tratado y que continuaba con la lesión. Afortunadamente, este tipo de procedimientos, que son las resecciones radicales, se realizan en contadas ocasiones tratándose de tumores óseos benignos. Espero que la plática relacionada con este tipo de patología les haya servido y espero que puedan tener una idea bastante más práctica en relación a lo que esta patología o este grupo de patologías conlleva. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Linares, soy ortopedista oncólogo de Bogotá, Colombia, y quiero agradecer a FEMECOT esta invitación para hablarles hoy de modalidades de tratamiento en tumores benignos en el marco de este Congreso Internacional de Ortopedia y Traumatología. No tengo ningún tipo de interés adicional a enseñar algo y a mostrar algo de mi experiencia en el tratamiento de tumores benignos. Este es mi único objetivo para esta plática. Voy a tratar de mostrarles las condiciones en las cuales es necesario operar los tumores benignos y los casos en los cuales es preferible observar activamente estas patologías. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Tener un razonamiento clínico en el que logramos dividir nuestra condición de ortopedistas, que vemos una radiografía y pensamos inmediatamente en un tipo de tratamiento, o cuando utilizamos nuestro raciocinio más lógico para llegar adecuadamente a un diagnóstico y tratamiento de las patologías que manejamos. Es así como nuestro proceso de pensamiento tiene dos momentos: el primero, que es rápido e ilógico, y el segundo, que es más analítico, lento y lógico, que es el que debemos utilizar para manejar las patologías oncológicas benignas de nuestros pacientes. En este orden de ideas, entonces, la primera parte es determinar si tenemos o no que biopsiar a nuestro paciente. Hay patologías oncológicas benignas que simplemente observándolas en la radiografía simple podemos tener una aproximación muy cercana al diagnóstico. Tres ejemplos de estos son los osteomas osteoides, los encondromas y las displasias fibrosas, de las cuales ustedes ven ejemplos en esta diapositiva. El segundo punto es que siempre la agresividad del tumor se relaciona con la agresividad del tratamiento. Y para esta condición tomé como ejemplo esta lesión condral del quinto dedo de la mano de mi paciente con una encondromatosis, que una vez descartado que se tratara de un condrosarcoma, hicimos una resección grande para este segmento del cuerpo con un resultado satisfactorio, estético y funcional. El tercer punto: es muy importante clasificar los tumores benignos de acuerdo a su comportamiento y su origen. Hablando del origen, tenemos patología cartilaginosa, ósea, de tejido fibroso, de células redondas y misceláneas, y vemos ejemplos de cada una de ellas: osteocondroma, osteomas osteoides, fibroma nosificante, quistes óseos o pues el príncipe de la patología oncológica benigna, el tumor de células gigantes. Y por su comportamiento existen patologías latentes, activas y agresivas. Y tomando patologías tipo el fibroma nosificante, el osteoma osteoide y para lo agresivo el tumor de células gigantes, son tal vez las que mejor tipifican esta realidad. El cuarto punto es que muchas veces debemos simplemente observar de manera activa estas lesiones porque no es necesario hacer ningún tipo de tratamiento. Y el ejemplo típico es el defecto fibroso cortical fracturado, que podemos manejar simplemente con una bota de yeso. Con el paso del tiempo se vuelve más activa la zona central de la lesión y finalmente se logra la consolidación completa de este tipo de lesiones que se han visto estimuladas con la fractura para llevar a la curación de la misma. El quinto son que las lesiones activas requieren tratamiento activo.
¿Y qué pongo yo de ejemplo para este caso? Vemos aquí un quiste óseo muy grande con un componente de defecto fibroso cortical hacia la parte radial de ese cúbito. Utilizamos un sistema de fresado, desbridamiento, curetaje, utilización de injertos y vemos cómo con el paso del tiempo el cúbito crece y la lesión completamente desaparece con el tratamiento instaurado. El sexto punto, los que son benignos agresivos requieren cirugías de mucho más magnitud y el ejemplo de este caso obviamente escogido es el tumor de células gigantes, que en este caso es un compromiso de la tibia proximal. Utilizamos un aloinjerto osteocondral estructural y logramos una reconstrucción muy adecuada que perdura en el tiempo con esa placa y tornillos. Aquí tenemos otro ejemplo de tumor de células gigantes muchísimo más activo desde el punto de vista metabólico. En estos casos hacíamos resección de tumor y colocación de placa con un aloinjerto estructural tomado de la pelvis del paciente y lográbamos la fusión, pues perdiendo la función de la muñeca en este caso. El séptimo punto, el drenaje continuo con técnica de Osaka y tornillo de interferencia, para este caso de quiste óseo cercano al acetábulo de la cadera derecha de este paciente, en el cual utilizábamos un sistema continuo de drenaje del tornillo puesto y un par de inyecciones a través del mismo con corticoides para lograr el relleno posterior y final de esta lesión. El octavo punto es la utilización de lo que hoy por hoy se llama lo alternativo, que son formas de farmacología que ayudan de manera clara en patologías tumorales benignas y comienzan a jugar un papel como de quimioterapia para este tipo de lesiones, como en el caso del denosumab y el ácido zoledrónico para el tumor de células gigantes y el caso del imatinib para la sinovitis villosa nodular. Vemos aquí el caso de un radio distal con un quiste, con un tumor de células gigantes, al cual le damos denosumab y logramos una corticalización de la lesión, para posteriormente hacer un fresado, cementado, colocación de placa y tornillos y permitir la función de la mano y el control de la patología tumoral. Adicional a esto, les muestro este trabajo hecho en mi institución, en donde utilizamos imatinib para el control de sinovitis villosa nodular recalcitrante y recidivante en esta mano que comprometía la función del pulgar y se estaba pensando en amputación. Y logramos, con el paso del tiempo, una buena función y un control del tumor, y les muestro aquí la patología que obtuvimos posterior a la resección. El noveno punto es la utilización de punciones y tratamientos combinados que hoy por hoy tienen muy buena evidencia en la literatura. Los sistemas de punción de uso de instilación de corticoides o de doxiciclina en lesiones tumorales, en este caso un quiste óseo simple en un paciente de 6 meses de edad, la utilización de instilación de corticoides única tiene muy buen resultado. También el uso de radiofrecuencia, que es hoy por hoy el tratamiento estándar del osteoma osteoide en sitios complejos como en este calcáneo de este paciente, en el que conseguimos con un abordaje simple y en un procedimiento muy rápido la ablación completa del osteoma con riesgo menor a recidiva tumoral. También utilizamos para el quiste óseo aneurismático la punción, pero en este caso utilizamos doxiciclina, que ha mostrado tener mucho menor riesgo de recaída tumoral y mejor control de esta patología. El décimo punto son los sistemas de relleno combinados de aloinjerto, de vidrio bioactivo y el uso concomitante adyuvante de nitrógeno líquido. Y ese es el primero de los casos en el que hacemos una resección de este quiste multicameral del fémur proximal con riesgo de fractura y hacemos una mezcla de matriz ósea desmineralizada e injerto de corticoesponjosa. Rellenamos la lesión y fijamos con esta placa y tornillos con un buen resultado. También la adyuvancia con nitrógeno líquido intraquirúrgico, que nos permite tener un mejor control de los márgenes en las resecciones intramedulares. Y terminamos con el uso de vidrios bioactivos, una técnica relativamente frecuente que en tumores ha tenido una importancia actual porque
permite controlar la actividad de la membrana en los quistes y disminuye los riesgos de recaída tumoral. Y les muestro aquí un paciente mío con una lesión de la tibia proximal con el uso de vidrios bioactivos controlando el tumor y obteniendo un buen resultado. En conclusión, los invito primero a pensar en los tumores, segundo, a tener un enfoque inicial que es fundamental para el buen pronóstico de nuestros pacientes. El manejo de los tumores benignos siempre requiere responsabilidad y una reflexión importante. Magnitud y complejidad del manejo siempre es dependiente de la actividad metabólica del tumor, y si tienen dudas, consulten a sus ortopedistas, oncólogos, amigos, que siempre van a estar dispuestos a ayudar en estos casos. Este es mi correo electrónico. Espero que esta charla la hayan disfrutado tanto como yo disfruté la invitación de FEMECOT. Quiero darles las gracias y espero dentro de poco estar con ustedes en su maravilloso país. Muy buenas noches, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el módulo de tumores óseos benignos. Para este segmento contamos con la presencia de los médicos que acaban de ver, el doctor Genaro Espejo Sánchez, el doctor Alberto Enrique Durán Arce, el doctor Francisco Bernardo Linares. La primera pregunta que quisiera yo formularles va dirigida profesor al doctor Linares. Doctor Linares, ¿qué experiencia tiene con el denosumab? El denosumab ha venido a ser un parteaguas en el tratamiento del tumor de células gigantes, este gran protagonista de los tumores óseos benignos agresivos. ¿Qué experiencia tiene usted con el uso de este medicamento? ¿Me oyen? Sí, allá. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy la pregunta es para mí un placer estar aquí en este simposio de FEMECOT. Muchas gracias por la invitación. Denosumab es un tema bien interesante. La experiencia en tumores de células gigantes es extensa ya en el tiempo, pero ha ido cambiando de acuerdo a lo que se pensó en un principio. Cuando llegó el denosumab, autorizado en el 2013 para el tratamiento de tumores de células gigantes, pensamos que iba a ser la panacea e iba a ser la cura del tumor de células gigantes. Sin embargo, quienes lo comenzamos a utilizar como último recurso desde antes, a dosis de osteoporosis, ampollas de 60 miligramos, comenzamos a ver situaciones que no eran tan claras. El objetivo de denosumab es pasar un tumor de células gigantes Campanachi 3 a un Campanachi 2 periarticular, en donde podamos tratar de salvar la articulación y no terminar en artrodesis. Ese sería el fin del uso del denosumab. Sin embargo, cuando uno entra y curetea después de haber utilizado denosumab y trata de resectar un tumor de células gigantes, la parte central del tumor ha cambiado y ya no es tan fácil remover el tumor. Entonces, esta pasta que queda interna, cree uno que logra una buena resección, utiliza el tipo de reconstrucción que quiera hacer y se pone en riesgo de recaída más fácilmente que sin haber utilizado denosumab. Entonces, con el paso del tiempo, en estos 7 años de experiencia, ya con la convalidación de la FDA del uso de denosumab en tumores de células gigantes, lo que se ha pensado es que denosumab se debería reservar para aquellos casos de tratamiento único en donde la cirugía fuese a ser tan compleja como que la morbilidad fuera peor que el resultado de dejar el tumor. Me explico. Tumores centrales, tumores de columna, tumores de ilíaco o cercanos a la pelvis que se consideren irresectables, es un buen tratamiento para denosumab. Como coadyuvante en las cirugías en las cuales yo pueda hacer resección del tumor y me facilite esa osificación que produce el denosumab, es una buena indicación. Pero si yo pienso que voy a utilizar denosumab y posteriormente voy a curetar o fresar el tumor, es preferible que lo piense muy bien y no lo uso, porque se incrementa el riesgo de recaída y adicionalmente me toca seguir a mi paciente más cercano porque los resultados no son tan buenos como se pensaba en un principio. Ok, muchas gracias. A todos los participantes, ahorita escuchamos que el doctor Linares emplea nitrógeno líquido como adyuvante local. Me gustaría saber cada uno de ustedes qué adyuvante local utilizan. El doctor Durán, por favor. Sí, buenas tardes a todos, un saludo. Realmente yo con nitrógeno como tal
no tengo experiencia. Yo creo que esto tiene mucho que ver, la cuestión de la adyuvancia en el tratamiento, con el medio en el que estemos y la disponibilidad que tengamos, ¿no? Si estamos en una institución donde a veces el recurso es un poquito más limitado, pues como lo es en mi caso, en la institución pública, a veces empleo algo de hipertermia, que es algo que me ha funcionado, y en alguna otra manera, cuando hay un poquito más de disponibilidad o recursos, lo que hemos utilizado es la criocirugía con muy buenos resultados. Prácticamente son esas dos esquemas que nosotros manejamos. En el aspecto del nitrógeno, la verdad es que no hay una experiencia como tal, pero hemos tenido muy buenos resultados. Si me preguntan cuál de los dos para tumores benignos que tienden a la agresividad, me quedaría con la criocirugía como un excelente adyuvante. ¿Criocirugía como? Sí. Sí, pero ¿La criocirugía cómo? ¿Criocirugía cómo? ¿Cómo sí, hace claro, la aplicada con un dispositivo a manera de gas, en una especie de aplicador, por así decirlo, a una temperatura controlada, y realmente no tenemos un protocolo o un esquema. Generalmente lo hacemos de una manera rudimentaria, por así decirlo. Tenemos para algunos tipos de tumores, como tumores de células gigantes, que son un poquito más agresivos, esa criocirugía la aplicamos, o el frío lo aplicamos de manera un poquito más prolongada. Estamos hablando de pulsos de 30 segundos durante 4 o 5 ciclos, que realmente pues es poco. Y si es una lesión muy localizada y pequeña, a veces basta con 1 o 2 ciclos nada más. Y cuando se puede aplicar algún otro adyuvante, como algún biológico o cemento óseo, se ha utilizado. Pero he tenido la experiencia de utilizar la criocirugía aislada, con dispositivo de aplicador a presión, y he tenido buenos resultados. Como le comento, tiene mucho que ver aquí la disposición del recurso, ¿no? Algunos otros adyuvantes, la verdad es que la experiencia es muy corta. En este caso, lo que comentaba el doctor nitrógeno, la verdad es que no, es algo que no tengo experiencia, y creo que es algo difícil de controlar. No sé si sea yo nada más el que tengo ese punto de vista, pero a veces es difícil controlar el líquido. A veces hay lugares donde la anatomía es difícil de accesar, entonces pues la verdad es que me quedaría yo con la criocirugía. Genaro, ¿tú qué utilizas? Buenas tardes a todos. A nivel institucional y en nuestro estado, pues, hay mucha, en cuanto a la parte de hacer ese tipo de adyuvancia, la criocirugía con óxido nitroso es un adyuvante que me ha funcionado muy bien. Complementando lo que menciona el doctor, es la aplicación del óxido nitroso a temperaturas en promedio de menos 80 grados, aplicado en dos tipos diferentes. Una una aguja que dispara el contacto, y esto te tiene que evaluar dependiendo el tamaño del tumor y de la apertura o del abordaje quirúrgico que se tiene. Y por lo regular se utiliza el óxido nitroso aplicado por una aguja en gas en tumores benignos o benignos agresivos, y con un buen resultado. Aquí lo importante es el periodo de congelación y descongelación entre cada ciclo, que se pueden aplicar en un tumor de células gigantes, con ciclos de aplicación del óxido nitroso en promedio de 3 a 5 minutos, dejar pasar el mismo tiempo en el periodo de descongelación y volver a aplicar otro ciclo. Esto llevado hasta en promedio unos 3 ciclos en total. Y esto provoca la apoptosis del TSG, de las células gigantes, y se ha visto la respuesta con una formación ósea posterior y la
la formación en su mayoría del defecto en un tumor. Ok, en el caso particular de un servidor, a mí me gusta también usar el óxido nitroso, y cuando estoy en medio institucional donde se me dificulta el recurrir a él, pues únicamente utilizo, además del fresado, del legrado enérgico, el agua oxigenada. El agua oxigenada me ayuda a liberar ahí el tejido que queda de remanente, y pues posteriormente ya recurrimos al cemento según sea el requerimiento. Otra pregunta. El día de ayer hicimos por ahí un fuego cruzado en relación a los diferentes tipos de biopsia con los participantes en la noche, pero el doctor Durán y el doctor Linares no participaron del mismo. Pregunta para ellos. ¿Estamos convencidos de que la aguja gruesa es ahorita el método más empleado para realizar biopsias óseas? ¿Qué experiencia tienen ustedes en relación a usar aguja fina? Y si siguen si siguen haciendo biopsias abiertas. Doctor Durán. Sí, mire, la verdad es que yo pudiera decir que la única indicación que tengo con la aguja fina son para tumores en pelvis, y obviamente asistido o guiado por tomografía, a veces con radiólogos intervencionistas, pero realmente en mi experiencia la aguja fina, y que he tenido buenos resultados y buenas técnicas de biopsia, ha sido para tumores en la región de la pelvis. Si son tumores de huesos largos, prefiero utilizar la aguja gruesa, ya sea pues, generalmente guiada por fluoroscopía, pero mi experiencia con la aguja fina ha sido muy limitada a los tumores intrapélvicos o de la región pélvica. No sé, el doctor Linares, si él tenga algún otro protocolo o la utilicen más que yo. Realmente yo, la práctica que tengo para la aguja fina es con tumores de pelvis y asistidos por tomografía. Bueno, muchas gracias. La toma de biopsia tiene una característica en mi pensamiento clara. Depende muchísimo del patólogo que tengamos nosotros a la mano. De factores determinantes. Si yo no tengo un patólogo confiable, voy a necesitar más muestra del tipo de tumor que sea. Tengo un principio protocolario cuando veo una lesión, sobre todo pues en resonancia. Sé que estamos hablando de tumores óseos. En tumores óseos tengo las dos posibilidades. Ya en mi hospital, en el universitario aquí de San Ignacio, tenemos un excelente patólogo. Ha depurado muchísimo la técnica en donde podemos tomar la muestra, se la llevamos de una vez y nos dice que se necesita más muestra o no. Entonces está facilitado muchísimo la posibilidad de tomar muestras con aguja. Pero hay tipos de tumor en donde intentar hacerlo con aguja no va a funcionar. Los tumores mixoides, los tumores con contenido líquido, tengo que tener mucho cuidado porque es muy difícil que yo obtenga tejido con cualquiera de los métodos de aguja. Todavía sigo utilizando biopsias abiertas, y las biopsias abiertas las tengo reservadas a condiciones como les acabo de mencionar. En tumores de tejidos blandos, los tumores de componente gelatinoso o mixoide, prefiero hacerlo abierto y tomar sustancia que yo vea que tengo muestra representativa del tumor. En tumores de hueso, los condrosarcomas de células claras y algunos otros tipos de tumores de componente mixoide, por ejemplo en lesiones benignas, un lipoma intraóseo, en donde tener muestra con aguja me representa una dificultad grande para tener muestra representativa, sigo utilizando las biopsias abiertas. Utilizo las tres posibilidades: aguja gruesa, aguja delgada. También, como el doctor Durán, tengo ayuda de radiología para poderla hacer, pero en los tumores de componente mixoide sigo utilizando biopsias abiertas y no me arrepiento, porque soy de los que cree que una biopsia debe ser el procedimiento que nos debe dar el diagnóstico a ciencia cierta y repetirlo es una calamidad. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que como punto final nos quedan 3 minutos. Hacer una alerta a las personas que nos están escuchando en relación a una situación que lamentablemente se presenta.
existe poca experiencia por muchos patólogos en relación a tumores óseos. Existe poco que interpretación vaya en relación de sarcomas. Cuando a clara luz se ve que son lesiones de otras características benignas y que definitivamente pueden, si no se hace una adecuada evaluación del caso, llevar a un paciente de manera innecesaria a quimioterapia preoperatoria y que finalmente lleguen con nosotros con condroblastomas o con quistes óseos sometidos a quimioterapia. Nos queda un minuto y con este minuto quisiera aprovecharlo únicamente para darle las gracias a los profesores que nos acompañaron en el módulo. Sus pláticas han sido muy interesantes, sus contribuciones ahorita al final igualmente, y también agradecer a las personas que están al pendiente de estas charlas, que ojalá les hayan servido de mucho para continuar ofreciendo lo mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias, que estén muy bien. Una feliz tarde. Hasta luego.